hasta da temor, temblor, miedo, como que se revuelve todo. Pero, para el entender de ustedes, ¿qué entienden por temor? De Dios. ¿Obediencia? No, la obediencia es obediencia. ¿Qué cosa es temor? Si acaso, como la Biblia lo expresa, es como reverencia o miedo, porque en las dos maneras está expresado temor de Dios. ¿Ustedes le tienen miedo a Dios? ¿No? ¿Y cuando tiembla? ¿A dónde corren? Y cuando hay un ciclón y cae un rayo por ahí, no es Dios y no es para meternos miedos. Pero las cosas que son más allá de nuestra limitación nos da miedo. ¿Por qué Dios dijo nadie me puede ver y quedar vivo? Pues porque es una cosa tremenda. Tenerle miedo a Dios, entonces, son las dos cosas. Pero no son las dos cosas. Cuando uno es cristiano, aunque parezca que está de un ladito y luego del otro, nosotros tenemos la certeza. O la debemos tener, pero no es por decirla. Es porque nos consta. Lo que dice Dios, para los que no lo conocen, es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Eso está en Hebreos. Caer en manos del Dios vivo. ¿Y a dónde vamos nosotros cuando nos llame Dios? A sus brazos, a Él. Pero es cosa horrenda. Si lo que quisiéramos es que nos estuviera apapachando ahí, nada más. Le tienen miedo los que ni quieren saber de Dios, ni oír de Dios, ni obedecer a Dios. Porque las cosas que ven, el otro se las pasa a traer y entonces, pues eso no es de Dios, pues la Biblia es de Dios y es lo único para considerar la verdad de lo que Dios es o lo de que Dios quiere que sepamos. Entonces hay esas cosas que son necesarias, aunque estamos viendo que para considerar que Dios existe de verdad, la Biblia nos dice nunca que Dios existe y da argumentos. Porque Dios existe. Así es que bueno, más o menos espero que por ahí vayan agarrando la onda. Son los principios de Dios. Y bueno, es necesario considerar a Dios desde el principio, porque si no, nomás tenemos conceptos, opiniones, argumentos, y esos son solo palabras. Nosotros debemos tener no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando una persona acepta, confiesa y reconoce a Jesucristo como su Señor, ya vive en nosotros. ¿Cómo le vamos a tener miedo? Pero cuando vamos siendo conscientes de quién es Dios, porque si le tenemos miedo, tenemos que ser liberados de muchas cosas que adquirimos que repelen o rechazan a Dios en nosotros. Entonces hay tantas cosas que están. A nosotros nos toca creer, tener la confianza de que es verdad la Biblia. Y bueno, creer para Dios es que tengamos fe en lo que Él dice, en lo que Él es. Así es que toda la Biblia está fundamentada para que tengamos revelación de Dios, que tengamos fe en Dios, que le creamos. Alguna duda de las cosas de Dios ya nos arruina para que Dios nos pueda revelar algo más. Detenemos todo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y no es que tratemos de agradarlo, sino que Él se alegra
cuando en nosotros podemos tener la bendición de poder creer la verdad que Dios dice en su palabra. Así es que Hebreos 11:6 nos dice lo mismo. Sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca, pronuncia o cree en Dios, tiene que saber que Él existe. Si no lo sabe, está, creyendo en todo menos en Dios. Y no tiene fe. Existe Dios y además Dios le añade a esto y va a recompensar a los que lo buscan. Entre más nosotros busquemos de Dios, más vamos a poder tener en nosotros la verdad para no ser engañados. Satanás no sabe más que todo lo opuesto a lo que Dios es. Mentira, engaño, fraude, confusión, miedo. El miedo es de Satanás, no es de Dios. Hasta 1 de Juan, si lo leen, al fin son 5 capítulos chiquitos. Allí dice y habla del miedo. Habla acerca de que las cosas de Dios, el Espíritu de Dios, echa fuera el miedo. El miedo no es de Dios, si lo va a echar fuera. Pero ahí lo pone como temor. El temor de Dios, si uno tiene temor de Dios o miedo de Dios, lo que es Él en la verdad echa fuera el temor. Entonces ahí el temor no está como reverencia y respeto, no está como miedo. El miedo no es de Dios. Sin embargo, hay quien le tiene miedo a Dios. Es que todavía no tiene suficiente de Dios. Pero en la medida que tengan de Dios, lo que uno quisiera es ya estar con Él. Pero ya. Las cosas se vuelven como Él dice y como está escrito. Señor, si a ratitas nomás de ver las situaciones, delicias para siempre hay en tu presencia y cerca de ti. Pónganse a pensar nomás, delicias para siempre. Me encanta comer. Pero a veces hasta la comida se daña. Ahora he procurado disfrutar lo que como. Agua, cualquier alimento. Qué cosa más sabrosa. Qué deleite. Pero es un ratito. ¿Se la imagina? Delicias para siempre. Ni por aquí les pasa. Pero cuando lo empiecen a entender, yo quisiera estar ahí. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la de Él. Yo sé que voy a ir a dar allá. Y no por mis méritos. Si no tengo la seguridad de por qué, entonces no conozco nada de la Biblia. Y si no conozco de la Biblia, no conozco a Dios. Y si no conozco a Dios, le voy a tener miedo. Le tenemos miedo a los desconocidos. Bueno, pues así es el asunto de Dios en cuanto a ¿existe Dios? ¿No existe? No, aunque no tengamos manera de explicarlo, cuando tenemos una convicción es suficiente para Dios y para nosotros. Pero como Dios nos tiene en este mundo, para que nosotros demos testimonio de Él, hay gente que sí dice Dios no existe. Entonces hay argumentos. Y tenemos los argumentos para otros. Nosotros debemos estar seguros. No hay ninguna duda. Si no, no tenemos fe. Sin fe no le agradamos a Dios y se vuelve una cadenita tremenda. Por eso la cadenita debe volverse fabulosa, no tremenda. Y entre más eslabones de la fabulosa, más quisiéramos estar ya donde está Él.